Shalom, shalom, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible a un mail que recibimos de una persona muy amable que muy atenta, está en comunicación con nosotros habitualmente, el señor Eduardo. Vamos a ir respondiendo lo que podamos, como dije, porque no es sencillo lo que Eduardo está planteando. Comencemos por el principio. Estimado Yehuda, meditando un día me pregunté por qué Dios creó el mundo. Para comenzar a responder esto, primero debemos entender que no tenemos cómo imaginar, pensar, fantasear acerca de Dios. Todo lo que nosotros digamos, pensemos, imaginemos, fantasiemos, todo lo que inventemos acerca de Dios es irreal, porque no tenemos, como humanos que somos, la capacidad de llegar a entender lo que es Dios. Usamos metáforas, usamos palabras, tratamos de dar impresión de que sabemos, pero nadie, absolutamente nadie, ningún ser vivo tiene la idea de lo que es Dios, y me atrevería a decir que ni siquiera los ángeles tampoco. Así que si no sabemos qué es Dios y no tenemos cómo saberlo, y por más que gente hable acerca de Dios y se pase hablando de Dios y diga cosas de Dios no podemos saber nada, no estamos capacitados para saberlo, mucho menos podemos saber los motivos de Dios para sus asuntos. Y es más, cuando estamos hablando así de Dios, que Dios tiene motivos, estamos humanizando a Dios, lo estamos haciendo irreal, porque Dios no es un humano, Dios no puede ser humano, Dios no tiene nada que pueda ser humano, Dios no piensa, Dios no quiere, Dios no siente. Por más que en el Tanaj, podemos decir la Biblia, se habla de Dios en esos términos, es lo mismo que nosotros cuando decimos Dios, decimos nuestro Padre Celestial, o que Él nos escucha cuando nuestras oraciones, o Él extiende su brazo para liberar a los judíos de Egipto. Son metáforas, cosas que inventamos los humanos para tratar de expresar aquello que no puede ser expresado. No que no puede ser expresado por un mandamiento que nos prohíbe hacerlo, sino porque no tenemos la capacidad para llegar a comprenderlo, ni siquiera imaginarlo. Así que, ¿por qué Dios creó el mundo? No tenemos cómo saber por qué Dios creó el mundo. Lo que sí podemos saber es aquello que Dios nos dejó saber acerca de Él, sus conductas. En la Torá, por ejemplo, o a través de los profetas verdaderos. Él no nos dice por qué creó el mundo, sino que simplemente dice, Él creó el mundo. No nos dice un por qué. Pero vamos a ir pensando en esto a partir de lo que los sabios, basándose en sus conocimientos, basándose en lo que los profetas dijeron, basándose en los estudios muy profundos que ellos hicieron, dijeron, es lo siguiente. Dios es bondad. Vuelvo a decir, no tenemos cómo saber lo que es Dios, no tenemos forma de imaginarnos a Dios. ¿Cómo podemos decir que Dios es bondad? Es algo que expresamos también metafóricamente, porque tampoco es bondad, pero para que se entienda, la fuente de todo lo que existe es Dios. Y a cambio no podemos darle nada, absolutamente nada a cambio. Por tanto, todo lo que Dios haga a favor de su creación es bondad. ¿Se entendió la idea? Porque si yo un ser humano, limitado como soy, le hago un favor a alguien que sé que no tiene cómo devolverme ese favor, no lo estoy haciendo por negocio, no lo estoy haciendo por una ventaja, ni por un sueldo, ni por un agradecimiento siquiera. Lo estoy haciendo por bondad, porque le estoy haciendo un bien, un beneficio a alguien, ese alguien va a recibir ese beneficio y no tiene cómo devolvérmelo. Por ejemplo, cuando enterramos a una persona muerta, la cual no tiene familiares, la cual no puede cómo agradecernos, por lo menos en este mundo. Eso es una bondad. Pensemos en el sol, que tantas culturas lo tomaron como un dios y un dios principal. ¿Por qué lo hicieron? Porque es su manera que tienen ellos de representar algo poderoso, como es el sol, que aparte, ¿qué tenemos nosotros los humanos para devolverle al sol? Nada, porque el sol nos da su energía, no adrede, el sol da energía, nos beneficia, hace que este universo de acá, de este mundo acá, funcione, la presencia del sol, y no recibe nada a cambio. Por eso en las culturas antiguas, quizás también en algunas modernas que tienen dos dioses solares, aunque no lo llamen sol, se tomó la idea del sol como un dios y un dios principal, como para representar de cierta forma al verdadero Dios, a ese Dios que da todo, absolutamente todo, para que el universo en su totalidad exista, ya no solamente una parte pequeñita del universo como es este sistema solar. Un Dios que da todo, absolutamente todo, y no puede recibir absolutamente nada a cambio, no porque nada precise, sino porque nada se le puede dar a cambio. No tenemos cómo llegar a ese Dios para devolverle nada, y si le pudiéramos devolver, ¿qué le podemos dar? No le podemos dar nada. Entonces,
todo lo que hacemos nosotros es porque ese Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Y nosotros nada de lo que hacemos es para ese Dios. Después vamos a ver que tenemos una sola cosita que sí podemos darle a ese Dios, que Él no la precisa, pero que nosotros podemos hacer como para nosotros sentirnos bien. Ya lo vamos a ver. Entonces, si ese Dios da absolutamente todo, 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 ¿por qué lo hace? Lo hace por bondad. Así que cuando en la segunda frase, Dios siendo completo en uno, ¿qué lo habrá motivado a crear, a necesitar? No es una necesidad lo que Dios hizo que creara, sino que como es bueno, algo deben recibir los demás. Pero si no hay demás, ¿quién recibe esa bondad? Entonces no es por una necesidad de Dios que Él creó el universo, sino que para esa bondad se pueda manifestar, creó el universo. ¿Se entendió? Dios existe sin que exista el universo. Dios no precisa del universo para existir. Existe, es perfecto, es tan bondadoso, misericordioso, justo, eterno, todo lo que Él es. Y que nosotros no sabemos qué es, pero Él sigue siendo, haya universo o no haya universo. Pero para que esa bondad se manifieste, tiene que haber alguien que reciba esa bondad. Vuelvo a decir, no lo necesita Dios, pero es esa bondad para que se manifieste, necesita que haya gente. Entonces no había un motivo para crear diciendo, ay, estoy necesitado de algo, sino que la bondad para manifestarse precisa de alguien que la reciba. ¿Entendió más o menos? Ok. Ahora, Dios siendo completo en uno. Esto, completo en uno, es humanizar a Dios, es materializar a Dios. Dios no es completo en uno, Dios ni siquiera es uno. Dios es ni uno, mucho menos partes de unos o un uno complejo. Dios es. Se le dice uno porque es la manera, nuevamente, que tenemos nosotros, humanamente limitados para entender las cosas, para expresarlas, de decirlo. Pero Dios es, y no es completo, porque no tiene partes, no se reparte, no es completo ni incompleto. Dios es algo totalmente fuera de nuestro conocimiento. Así que Dios, siendo completo en uno, es como tratar de adjudicarle algo a Dios que Dios en realidad no es. Pero Dios no es completo, Dios es. No es uno, es nosotros, siguiendo por ejemplo lo que dice la Torá, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Dios es uno. Es una manera que tenemos para decir, para que se entienda que no hay muchos dioses, que el sol no es un dios, que la luna no es un dios, que el fuego no es un dios. Es una manera de decir eso, de que los poderes no son dioses, de que los ángeles no son dioses. Es una manera de entender que es uno. Pero nuevamente, no es un uno porque hay un 0 y hay un 1, no es un 1 porque hay un 2 después. Es uno porque es esto. Si estaba completo, ¿por qué molestarse en tan monumental esfuerzo? Para Dios no fue monumental, ni siquiera fue esfuerzo. Para Dios crear es lo mismo que para nosotros hacer así, listo. Nuevamente estamos humanizando con las palabras lo que no puede ser entendido, pero para entenderlo de alguna manera. Así fue creado el universo. Ni siquiera tuvo que hacer así Dios, porque como dice la Torá, dijo Dios, sea luz, fue luz. Ni siquiera tuvo que mover el dedito así. Que obviamente no tiene deditos, y obviamente tampoco habla para decir sea luz. Pero son maneras que tiene la Torá y tenemos nosotros para poder tratar de entender lo que es incomprensible. Así que, ¿estaba completo? No, no está completo porque Dios no tiene partes, no se reparte, etc. Dios era perfecto en sí, sí. Y era, no, porque tampoco está en un tiempo pasado, ni presente, ni futuro. Dios está por fuera del tiempo. Así que, con todo respeto, estimado señor Eduardo, todo lo que usted dice, como todo lo que yo digo, está lleno de humanización de Dios, de materialización de Dios, que hace que perdamos la noción de lo que estamos hablando, que es de Dios. Dios no estaba, ni está, ni estará. Dios está por fuera del tiempo. Es el verbo estar. ¿Por qué? Porque estamos limitados. ¿Qué pasó en Él que cambió su estado de unidad? No cambió ningún estado de unidad porque no hubo un segundo Dios, ni hubo un tercer Dios, ni hubo un hijo de Dios. No cambió su estado de unidad. Dios sigue siendo lo que sigue siendo, o sea, Dios. ¿Qué es Dios? Algo completamente diferente a lo que podemos entender, imaginar, etc. ¿Hubo un cambio en Él? No. ¿Puede haber cambios en Dios? No. ¿Podemos saber si hay cambios en Dios? No. ¿Podemos saber si Dios cambia o no cambia? No. Entonces, ¿podemos afirmar que cambió su unidad? Seguro que no podemos afirmar ni dejar de afirmar. Sí podemos decir que Dios no dejó de ser lo que es y no pasó a haber otros dioses, ni se separó en diferentes Padre, Hijo, Espíritu Santo, una paloma o un demonio y una piedra. Dios siguió siendo lo que sigue siendo eternamente. Parece ser un deseo interno de su identidad y esencia. No, Dios no tiene deseos.
porque no es un humano ni es un ser creado para tener deseos. Nuevamente, como Dios tiene ese poder supremo que es la bondad absoluta, para que la bondad sea realmente bondadosa, tiene que desparramarse, expresarse, beneficiando a quien. Entonces Dios creó un universo con su bondad infinita, para que ese infinito poder de Dios colme de bondad a ese mundo. Entonces, no es una necesidad de Dios, es la bondad. Para que pueda representarse, necesita de un receptor de esa bondad. Porque su deseo de ser servido por un ser creado no tiene ningún deseo Dios, y mucho menos ser servido, porque nada de lo que nosotros hagamos sirve a Dios. Entonces, ¿por qué Dios dice que se le haga sacrificios? Porque los seres humanos precisan hacer sacrificios para sentir de alguna manera que están haciendo algo por Dios. ¿Y por qué Dios dice que lo alabemos? Si Dios dice eso, es para que el ser humano de alguna manera exprese algo que el ser humano tiene para expresar, que es el agradecimiento, que le hace bien al ser humano, no a Dios. Así que Dios no nos creó a nosotros para servirlo, porque no le servimos absolutamente de nada, y nadie, y no fuimos creados para ser servidores de Dios. Servimos a Dios y somos servidores de Dios porque nos hace bien a nosotros, y nos hace avanzar a nosotros, y nos hace crecer a nosotros. Es un favor que Dios nos hace, el que podamos sentir que de alguna forma lo servimos. Cuando le agradecemos a Dios, estamos manifestando una bondad de nuestra parte. ¿Por qué Dios nos necesita más que nosotros a Él? De ninguna manera. Él nos necesita en absolutamente nada, y nosotros lo precisamos en absolutamente todo. Así que esto no sé dónde lo sacó, estimado señor Eduardo. No, Dios no necesita en absoluto a nada de nosotros. Si no lo alabamos, Dios sigue siendo Dios. Si no le agradecemos, Dios sigue siendo Dios. Si no tiene templo, Dios sigue siendo Dios. Y cuando no estemos los humanos y no esté el universo, eventualmente desaparecerá el universo, Dios seguirá siendo Dios eternamente, infinitamente. Y no tiene nada que ver esto de que cuando Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, eso representa que Dios está solo y por eso precisa a alguien. En todo caso, Dios hubiera dicho, no es bueno que Dios esté solo y creó el universo. Dios está pensando en el ser humano, y que no es bueno que el ser humano esté solo. No está pensando Dios en él cuando dice eso. Porque si no, cuando Dios dice no asesines, está pensando no es bueno asesinar, y yo, Dios, no voy a matar gente. No dice eso. Está diciendo, en este caso, no es bueno que el hombre esté solo, el ser humano. No tiene nada que ver con una soledad de Dios, que nuevamente Dios no está solo. Dios no precisa compañía, Dios no precisa nada de nada, ni nada, nadie de nada. Dios no precisa. Quedo en espera de su amable respuesta. Espero que le haya servido. Un abrazo y deseo paz y prosperidad. Igualmente, que se multipliquen sus momentos de bendiciones y prosperidad. Y un buen consejo, estimado Eduardo, está muy bien pensar, está mucho mejor preguntar, pero en vez de estar pensando en Dios, cosa que es muy lindo, pero no aporta en mejorar como persona realmente, porque no tenemos respuestas acerca de Dios, tenemos lo que Dios dijo acerca del mismo, y está tan limitado que ni siquiera Moshe, que pudo hablar con él directamente, tuvo la idea de lo que era Dios en realidad. Por eso cuando dice, déjame ver tu rostro, y dice Dios, no hay un ser humano que viva que pueda verme. En vez de perder el tiempo con esto, que es muy interesante, y estar imaginando cosas con bastantes errores, como esto que Dios nos necesita más a nosotros que a Él, o que Dios está solo y por eso nos crea, son errores que se comprenden por venir de creencias anteriores en las que haya estado, estimado señor Eduardo. Mejor sería ver cómo nosotros podemos mejorar como personas, qué de nosotros puede manifestar la presencia de Dios en el mundo, cómo nuestra conducta puede hacer que nuestro mundo esté mejor, y así la gente pueda comprender que este mundo es un mundo para expresar la espiritualidad, que la materia tiene un sentido porque tiene una espiritualidad. Le deseo lo mejor, estimado Eduardo, y que esta respuesta les sea de mucha bendición para usted y todos los suyos. Nos estamos encontrando si Dios quiere. Shalom y bendiciones.